en general, nosotros partimos la mañana con la Romy diciendo que hacía frío. Ha llovido bastante y se espera que llueva más. Y en general, el invierno, el otoño, el invierno en nuestra región se siente de manera bastante intensa. Eso normalmente también lo vemos nosotros acompañado con una cantidad de personas que se resfrían, que se enferman, que dicen, oh, yo lo único que quiero es que no llegue el invierno porque cada año yo me resfrío, cada año me resfrío yo, se resfrían todos en mi casa, se resfrían todos. O las personas que van a trabajar incluso, llega uno resfriado, se resfrían todos. Bueno, ¿cómo enfrentar esta temporada? ¿Cómo enfrentar los resfríos? Cosas prácticas, cómo prevenirlos, cómo prepararnos. A lo mejor estamos a tiempo todavía de tomar medidas. Bueno, de eso queremos conversar. Exacto, así que hoy día nos acompaña Javier Gamboa Melgarejo, quien es médico jefe del Servicio de Urgencia Clínica Sanatorio Alemán. Doctor, bienvenido. Hola, gracias por venir, venir. Bueno, Yusef lo decía, es una temporada que a muchos nos asusta, que intentamos prepararnos, que de repente optamos a lo mejor por la receta de la abuelita, por los remedios caseros. ¿Qué hacemos realmente para poder evitar este tipo de enfermedades? Y es bien simpático, doctor, que uno ve, por ejemplo, personas que no se sacan la parca durante todo el año. Claro. Hay otros que empiezan en el verano a comer naranja. Hay otros que le dan al kiwi. Hay tanta cosa alrededor de esto y uno no sabe realmente qué es lo que sirve y qué es lo que no. Sí, en general cuando uno se plantea como la época de invierno, de otoño-invierno en general, lo que más nos preocupa en salud es el frío. Fundamentalmente el frío es como el gran enemigo de las enfermedades respiratorias. Pues si uno se fija en las consultas de urgencia, y esto probablemente que me ven en la casa se dan a dar cuenta, cuando uno tiene días de lluvia, la urgencia no se llena tanto. Pero cuando hace frío, uno empieza a ver que llegan los cuadros respiratorios uno tras otro, porque en general el frío disminuye o inhibe las primeras barreras que uno tiene de defensa para los respiratorios. Entonces ahí la transmisión de virus y cosas por el estilo en los cursos de colegio, en los lugares de aglomeración, por los supermercados, en todo eso es mucho más importante. Entonces siempre uno, como ustedes bien decían recién, tiene que promover el protegerse de eso. O sea, buena protección, ¿cierto?, bucal, la nariz, ponerse bufanda, salir en la mañana preparado para un día de frío, que si bien es cierto después puede pasar en el resto del día, al llegar la tarde vuelve a hacer frío nuevamente. Entonces por ahí va un poco la cosa de la prevención, habitualmente con la temperatura, que es lo más importante. Y en ese caso, por ejemplo, de repente pasa que de repente uno anda muy abrigado, sí, y dice, sí, pero es que al final con tanto abrigo, al final me resfrío igual, porque estoy muy tapado, sí, o por los cambios de temperatura. O sea, el invierno no es el mismo en todas partes, no es el mismo invierno nuestro, probablemente de Puerto Montt, probablemente al de Santiago. Exacto, en general la idea es no andar sobreabrigado, no sobreabrigar los niños también, eso es súper importante. Si yo estoy en la casa, salgo a comprar al supermercado, le pongo la parca al chicoco, vuelvo a la casa, le saco la parca al tiro, o sea, le saco el gorro, le saco la bufanda, le saco todo lo que puse, porque la idea es que vuelva a tener su nivel de temperatura ad hoc al lugar donde llegó. Siempre yo me recuerdo a la universidad, compañeros nuestros del norte, yo estudié en la Universidad de Concepción, que llegaban y era marzo, estaban con parca, con gorro, y llegaban a estudiar así. Eso es porque, como dices tú bien, el tema de la temperatura es distinto en distintas localidades del país. Y es llamativo que quienes vienen, por ejemplo, de Puerto Montt, de Punta Arenas, andan, pero de lo más bien. Felices. Porque incluso sienten que es cálido. Claro, pero en general, como les digo, lo importante es tratar de prevenir que nuestro cuerpo sufra ese cambio de temperatura. Y eso se da por el frío. Si yo, por supuesto, yo salgo, me mojo, tendría que después llegar, secarme y cambiarme. O sea, eso también es medio lógico. Pero como el punto de quiebre en general es que evitemos el poder hacer que el frío nos genere problemas a nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas cosas prácticas, cotidianas? No sé, en el caso de nosotros las mujeres, el pelo, que dice, no, que si tú no te secas el pelo te vas a resfriar, pero sin embargo hay personas que no nos secamos el pelo nunca y no nos resfriamos. Sí, eso es muy personal en el fondo, pero sin duda que una sugerencia es que el pelo en la mañana debe salir seco, eso es lo ideal. Siempre cuando uno ve la urgencia, lolas con la mamá, uno sabe que esa pregunta viene, porque la lola no se seca el pelo y la mamá le dice, viste, te dije, bueno, doctor, dígale. Eso es, claro, te dije, yo te dije. Y eso en general también es súper importante. Si uno en el fondo trata de prevenir caer en la enfermedad respiratoria, lo que tiene que hacer es prevenir todos los factores que la generan. Dijimos uno que era el frío, la hidratación, es otro súper importante. Andar tomando agua en el día es muy importante. Sí. Si uno no se hidrata, en general nuestro cuerpo no funciona. Es igual que un vehículo que necesita combustible, nosotros necesitamos agua también para poder funcionar. Doctor, hay algo que es bien llamativo. Nosotros incluso creo que lo comentábamos el otro día. Muchas veces hay personas que uno, como dice la Romy, uno los ve en días de lluvia, como las tuvimos la semana pasada, se mojaron, pero como pito, completamente mojados. Muchos dicen, te va a dar una bronconeumonía. Inmediatamente ya uno da diagnóstico, todos somos doctores en ese sentido. Y no pasa nada. Y hay personas que probablemente no se mojaron, que andan de lo más bien y se resfrían. No es la lluvia propiamente tal, sino que muchas veces son las defensas de nuestro cuerpo las que permiten el ingreso de estos virus que nos afectan en el resfrío bastante largo.
Lo que pasa es que nosotros estamos en el sanatorio además en una campaña como de información a la comunidad de cómo poder tener cierto grado de defensa ante esto. Y una de las cosas, claro, y una de estas cosas pasa, si uno puede a lo mejor resumir muy claramente esto, por la alimentación, fundamental. Si yo me alimento con más fruta, con más verdura, como sano, equilibradamente, y no concentro mi alimentación solamente en papas fritas, la hamburguesa, el completo, probablemente la fruta y la verdura me entreguen más vitaminas, más inmunidad propia en el largo del tiempo. Si yo, como decíamos recién, me hidrato y trato de hacer que mi cuerpo esté lo más balanceado posible, también voy a tener mejor capacidad inmunológica. Lo que decíamos recién, pues si yo me tiendo a proteger un poco, también voy a tener esa mejor capacidad. O sea, existen algunas barreras que son propias, existen algunas que uno adquiere. La vacunación también es súper importante. Ustedes saben que ha estado en tela de juicio esto de si vacunamos o no vacunamos a los niños, si tenemos o no temas con el mercurio. Eso yo creo muy válido, muy opinable. Pero la estadística y nuestra realidad nacional dice que finalmente es un beneficio absoluto hacerlo. Así que también ese es un mensaje para aquellos niños que están en edad de control sano, que la mamá los lleve a su control sano, que le hagan el calendario de vacunación que tienen definido a través del ministerio o de los centros privados. Doctor, estamos en junio, ya casi es la mitad del año. Hemos avanzado un tramo importante del otoño, que ha sido bastante frío, hemos tenido lluvia, tenemos ya una mirada que todavía se nos viene en un invierno completito. Y en esta época ocurren dos factores que son bien llamativos. Uno, para las mamás, que a lo mejor no quieren mandar a sus niños al colegio porque dicen, si los mando al jardín se nos va a resfriar, por el tema de los contagios. Y también para los que somos más adultos en el tema del trabajo. Pasa, nosotros lo vemos acá incluso en el canal, pasa en la radio, yo creo que pasa en todos los trabajos. Efecto dominó. Llega uno resfriado y se resfrian todos. ¿Qué medidas tomamos en ese circunstancia? Ahí en general uno tiene medidas compartidas, porque el que está aportando ese resfriado, el que es el que después es culpable, este es el culpable, este trajo el bicho que es lo que... Claro. Ese en el fondo tiene una primera responsabilidad. Finalmente, si yo tiendo a toser, a taparme la boca y toser sobre el antebrazo, si yo tiendo a estar lavándome las manos frecuentemente, hoy día existen tantas maneras de poder hacer eso de higienización de manos. Sí, el tema de no compartir las cosas el alcohol gel es súper útil tener a la mano eso y poder echarme cada cierto rato de manera que yo cuando contacte con otro, si le doy la mano a alguien, si saludo a alguien, por lo menos protejo al otro también de no trasladar el bicho que yo tengo. Pero el tema a lo mejor se hace más complejo y ahí vamos a la otra prevención a la que corresponde al que no está enfermo, en aquellos adultos o niños que tienen cierta vulnerabilidad a esto. Por ejemplo, el más chico mío, yo tengo dos chicos, el más chico tiene un asma lactante y él, si yo lo mando al colegio cuando hay 3 o 4 niños enfermos, probablemente va a llegar de vuelta con el bicho. Claro, y va a tener una semana fuera del colegio. A lo mejor ahí uno pudiera tener con los pediatras de cada uno, tener una relación que permita adelantarse a eso. Asimismo los adultos mayores o adultos en general que son fumadores en un principio y que hacen enfermedades respiratorias crónicas, también lo mismo. Entonces también ahí va de la mano un poco el autocontrol, el estar con los inhaladores que corresponde, el mantenerse, ¿cierto?, como al día con los controles de salud. ¿Qué pasa con estos, no quiero llamarlos medicamentos, pero por ejemplo pastillas de propóleo y todas esas cosas que uno encuentra que de repente las mamás abusan un poco de eso, que no, yo le doy a mi hijo todo un año pastilla de propóleo para que no se enferme? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Es realmente efectivo? O sea, en general la terapia como preventiva en salud para algunas cosas es muy válida, para otras no tanto. Es más bien publicidad que prevención como tal. Por años, yo creo que ustedes, a lo mejor yo que era más chico, las abuelas, las mamás nos dan vitamina C, pero así ya. Sí. Vitamina C, de colores, ¿cierto? Claro, eso hoy día no es tan recomendable en el sentido que no inhibe o no libera de una alimentación que permita ingresar eso también. En general, hoy día lo que a lo mejor uno pudiera potenciar en eso es que hay algunos grupos de riesgo que sí pudieran tener un control previo en el tiempo y usar incluso fármacos que puedan prevenirlo. Claro. Uno siempre le pasa, por ejemplo, con aquellos que hacen rinitis alérgica, que en esta época es terrible. Que estén con su inhalador nasal permanentemente, que estén con sus antihistamínicos permanentemente. Si yo me enfrento, por ejemplo, en la casa con un niño o con un adulto que tiene fiebre y yo sé que empieza con dolor muscular difuso, se siente mal, esto como sentirse apaleado, que finalmente es muy típico del cuadro viral, entonces yo a veces le diré, oye, tómate un analgésico durante un par de días, tomarte agua, quédate en reposo, y si después de eso sigue con problemas, ahí con gusto en la urgencia sanatoria de Alemán, que es la urgencia más grande del sur de Chile, puede venir a atenderse con ninguna dificultad. Porque eso es importante y lo que usted acaba de mencionar, doctor, yo creo que es fundamental. Yo me he topado con algunas personas que en el centro de Concepción, no muchas, pero he visto algunas que van, por ejemplo, con mascarilla, y uno dice, pero qué exagerado, ¿cómo va a andar con mascarilla en la calle? Bueno, ahí hay una medida de prevención. Y lo cierto es que uno se pregunta, ¿en qué minuto yo ya tengo que ir a un centro de situación? ¿En qué minuto voy al sanatorio alemán y me pongo a disposición de profesionales? Porque yo ya está ajeno a mí el control. Claro.
En general ahí hay dos cosas que son súper claras. Yo creo que uno tiene que hablar como padre o como familiar y también como médico. Como médico uno siempre invita a que después de 48 horas de alguien con fiebre que esté, ojalá con medidas primarias en la casa, uno tiene que consultar. Si la fiebre persiste hay que consultar. Pero también hay que tener claro que hay niños y a lo mejor hay adultos que uno sabe la evolución que tienen y que son más vulnerables, lo decíamos recién. Porque en el caso de mi chico, yo no voy a esperar que esté 2 días con fiebre si empieza con síntomas respiratorios, lo llevaré un poco antes. Pero eso depende mucho. Pero en general, la recomendación para la población en general, para los que nos ven en la casa, ¿cierto?, es que a las 48 horas de haber estado controlando con antipiréticos, tomando mucho líquido y estando en reposo, sigue el cuadro, mejor es consultar. De inmediatamente. Sí, mejor. Y esto es muy exagerado lo de las mascarillas, ¿no? Yo lo digo... Eso lo aprendimos, por cierto. Últimamente lo hemos visto harto con este tema que cuando pasó todo lo de ¿Se acuerdan la H1N1? Bueno, más de alguien a lo mejor no va a andar con la mascarilla, pero sí usan los pañuelos. Yo me pasa que de repente camino por la calle y se lo pregunto a lo mejor como dato. Y de repente yo veo que un par de metros, diría, no sé, 5 metros, hay una persona que estornuda. A mí me pasa inconscientemente que yo hago... y aguanto y paso porque ojalá no quiero ingresar en ningún virus. No, aguanto nomás. Idealmente uno anduviera con un pañuelo que pudiera ser una primera barrera, ¿no? Claro. Pero en general, muchos contagios ocurren en cualquier parte. Sí. En la micro, en la oficina, en los mismos consultorios. La idea es no transformar a la población en paranoia pura, ¿cierto? No hablamos de paranoia, hablamos de pero sí, yo creo que en el fondo en medidas generales, volver a insistir, lo que acabas de decir recién, protegerse un poco, que el otro se proteja, que el otro se cubra es fundamental. Fundamental. Bueno, y de hecho cubrirse con el antebrazo y no con la mano. Sí, claro, si yo hago así, después, o sea, es peor. Si yo me cubro aquí y eso me permite controlar a lo mejor un estornudo, a todo lo que sea, ya voy a proteger a los demás. Ponerse la mascarilla tiene alguna utilidad probablemente, sí, sin duda. Nosotros en salud la usamos para cuando el personal está enfermo, muchas veces al atender al público, claro, se protege para poder así no transmitir. Pero tampoco significa andar en la calle protegiéndose de cualquier cosa. Eso yo creo que un poco es lo que aprendimos de lo que pasó en algún minuto en años anteriores que no queremos que se repita. Que se generó este clima. Salvo a lo mejor en aquellos pacientes que uno de repente ve en la calle, tienen cierta vulnerabilidad mayor. Claro. Pacientes que están en quimioterapia, pacientes que son oncológicos, que pudieran tener ese grado de mayor fragilidad, yo creo que es justificable sin duda. Claro. Ahora, eso, la idea va más dirigida a que si yo tengo esta condición, pucha, evitaré salir en ciertos horarios, ¿cierto? Y evitaré ciertos lugares en algunos minutos. Exacto. Bueno, es un tema en realidad que ya se viene el invierno, que hay que empezar a prepararse y que por supuesto en la Clínica Sanatorio Alemana está todo el equipo. Es la más grande. O sea, como invitación final yo creo que puedo decirles que la urgencia sanatorio tiene cuenta con las especialidades que requiera la comunidad, tanto para los cuadros respiratorios como hablamos, como para las de otros orígenes, ¿cierto? El equipo está totalmente preparado y el personal siempre dispuesto a atender. Es la clínica, como te decía recién, más grande del sur de Chile. Tiene el mayor nivel de consultas de la zona y comparable sin duda a algunos centros de Santiago. Entonces, en general, el sanatorio, con el traslado que va a tener la urgencia nueva, no sé si se han fijado, han pasado por Pedro de Valdivia, va a tener una capacidad de absorción mucho mayor que la que tiene hoy día todavía de consulta y esperamos en ese momento poder recibir a la comunidad con mayor cariño todavía del que ya lo tenemos. Así que, no, encantado. Cuando quieran. Se agradece su visita, pierda cuidado que le vamos a cobrar la palabra, lo vamos a volver a invitar. Pero, por favor. Todo lo que hemos conversado de manera bien práctica es lo que nos permite a nosotros probablemente entregar esa información en la casa y a lo mejor vamos a tener error. Pero me podrían invitar para la parte cuando están cocinando. Oiga, pero pierda cuidado. No sería malo, yo creo que... Más tempranito. Miré de aquí nomás, miré. Pero al desayuno podría ser, doctor, entonces le vamos a cobrar la palabra. Un problema. Gracias, doctor. Vale. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. Oye, eso sí, cuando nosotros hacemos desayuno, hacemos karaoke, pero me cantamos. No, ¿cantar? Bueno, Cuídense. Un poquitito. Prepárense entonces, prepárense. Ahí no le gustó tanto la invitación. ¿Tiene sus favoritos, no? Más o menos para tener claro qué grupo. ¿De música? Sí. Como que se sepa la letra. Perdonen a la comunidad, perdónenme, mientras no sea Arjona y Maná, yo puedo cantar lo que sea. Ya, estamos en el mismo equipo, doctor, así que no se preocupe. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Igual, vale. Oye, te tengo que contar algo. A ver. ¿Sabías tú que Joyas